Hay almas que caminan entre nosotros cargando silenciosamente las cicatrices de batallas que pocos han visto. Almas que, a fuerza de dolor, han desarrollado una profundidad distinta, una manera de mirar la vida que no se enseña en libros ni se finge en sonrisas. Este video es para ellas, para quienes han sufrido tan profundamente que cada rasgo de su ser lleva las huellas de lo vivido, del amor perdido, de los silencios soportados, de las noches sin consuelo. Hoy vamos a adentrarnos en esos signos silenciosos, en esas marcas invisibles que solo quienes han conocido el dolor más íntimo pueden entender. Y mientras recorramos juntos este viaje, quiero invitarte a algo especial. Si en algún momento de este video sientes que algo dentro de ti resuena, si reconoces en tus propias heridas la verdad de lo que aquí compartimos, deja en los comentarios esta frase como un acto de compromiso contigo mismo. De mi dolor nace mi fuerza. Es una manera de honrar tu historia, de recordarte que cada grieta en tu alma no te rompió, sino que te transformó en alguien capaz de ver, de sentir y de vivir con una intensidad que pocos comprenden. Pero antes de comenzar me gustaría que dejases un like si te gusta este tipo de contenido. Es la forma de que YouTube sepa que aporta valor y lo comparta con más gente. No os entretengo más. Empezamos. Primera, la trampa de ser demasiado fuerte. A veces la vida, sin pedir permiso, nos arrastra hacia una madurez forzada. Golpe tras golpe, herida tras herida, aprendemos que ser fuertes es la única manera de sobrevivir. Así nace esta trampa silenciosa, la de volverse más fuerte de lo que el alma puede sostener. Se construye como una armadura brillante, impenetrable desde afuera, pero tan pesada que por dentro, poco a poco, comienza a fracturar lo que realmente somos. La fuerza, cuando es nacida del dolor y no de la plenitud, no es un don. Es un mecanismo de defensa. Conozco personas que no lloran desde hace años, no porque no sientan, sino porque en algún punto de su historia entendieron que mostrar vulnerabilidad era invitar más dolor, más abandono, más decepción. Así, aprenden a mantenerse de pie aun cuando su mundo interior se derrumba, como si su dignidad estuviera amarrada a no dejarse caer nunca. Pero esa fortaleza tiene un costo, la desconexión profunda con uno mismo. Una vez, una mujer me dijo con una sonrisa cansada: a veces ni siquiera sé si estoy realmente viva o solo funcionando. Y en esas palabras, entendí todo el peso que puede llegar a cargar quien ha confundido ser fuerte con no permitirse sentir. Ser demasiado fuerte vuelve invisibles las propias necesidades, las propias heridas, porque en el acto de resistir, uno termina negándose permiso de ser humano. Nietzsche escribió: aquello que no me mata, me hace más fuerte. Pero rara vez se recuerda que esa fortaleza puede traer consigo una soledad devastadora, un alejamiento de las emociones más profundas, y una fatiga existencial difícil de explicar a quienes nunca tuvieron que aprender a endurecerse para sobrevivir. Cuando uno es demasiado fuerte por demasiado tiempo, empieza a atraer personas que esperan de ti solo eso: fortaleza incondicional. No te preguntan cómo estás, no te ofrecen refugio, no sospechan que tras esa solidez podría haber un grito ahogado. Es como si, de tanto sostener a otros, uno se quedara sin manos libres para sostenerse a sí mismo. La trampa de ser demasiado fuerte no es evidente, es silenciosa, sigilosa. Nos convence de que estamos bien solo porque no estamos desmoronándonos en público. Pero el alma sabe. El alma siempre sabe cuándo necesita ser abrazada en su fragilidad, cuándo necesita ser vista sin tener que demostrar valentía. Romper esa trampa es un acto de profunda valentía. Es permitirnos decir: hoy no puedo con todo. Es dejar caer, aunque sea un instante, la armadura que un día nos salvó, pero que ahora nos impide sentirnos vivos. Es reconocer que la verdadera fuerza no está en resistir eternamente, sino en permitirnos ser vulnerables, en confiar en que también merecemos ser sostenidos. Porque ser humano no es ser invulnerable. Ser humano es, inevitablemente, ser imperfecto, sensible y digno de compasión, empezando por la nuestra. Segunda, la empatía excesiva. Cuando una persona ha atravesado profundidades de dolor que muchos no imaginan, algo dentro de ella cambia de forma permanente. La sensibilidad que desarrolla no es una elección ni un acto de bondad deliberada. Es una reacción inevitable de un alma que aprendió a leer el sufrimiento
como quien aprende a leer el viento antes de una tormenta. Esta empatía no es tranquila ni medida. Es un torrente que arrasa, que no sabe quedarse al margen, que no distingue entre lo propio y lo ajeno. El que ha sufrido profundamente reconoce, sin esfuerzo, las señales más pequeñas de tristeza en otros. Una mirada que se pierde, una voz que tiembla, un silencio que pesa demasiado en el aire. No necesita grandes confesiones para entender. Siente, intuye, absorbe y a menudo carga. Porque no puede simplemente observar el dolor. Lo incorpora, lo hace suyo, como si aliviar a otros fuera una forma de aliviar, aunque sea un poco, las heridas que aún palpitan en su interior. Pero esa empatía, que desde fuera puede parecer un don admirable, puede volverse una condena silenciosa. La persona que siente demasiado a menudo olvida sus propios límites, diluye sus propias necesidades en las de los demás, termina agotada, confundida, herida por emociones que ni siquiera son suyas. Se convierte en un refugio para todos, menos para sí misma. Con el tiempo, si no aprende a protegerse, empieza a desaparecer detrás de los dolores ajenos. Se pierde en relaciones desequilibradas, donde siempre da más de lo que recibe, donde su sensibilidad es explotada o ignorada. Vive con una culpa permanente por no poder salvar a todos los que encuentra en su camino, como si su propia existencia estuviera atada a un deber imposible. He conocido almas tan empáticas que se olvidaron de respirar por ellas mismas, que construyeron su identidad en función de las necesidades de otros y cuando estuvieron solas, no supieron qué hacer con su propio vacío. Porque sentirlo todo es también un peso que desgarra por dentro. La verdadera sabiduría no está en endurecerse ni en dejar de sentir, sino en aprender a distinguir dónde terminan los demás y dónde empieza uno. Es saber que acompañar no significa absorber, que comprender no obliga a cargar. Que también somos merecedores de nuestro propio espacio, de nuestro propio consuelo, de nuestra propia ternura. Quien ha sufrido mucho y ha desarrollado una empatía desbordante, necesita recordar, una y otra vez, que su corazón también merece ser protegido, que su dolor también importa, y que no está traicionando su esencia si, de vez en cuando, elige retirarse para sanar sus propias heridas antes de intentar curar las de los demás. Tercera, el miedo a las relaciones. El dolor profundo deja cicatrices invisibles que condicionan la manera en que alguien se acerca a los demás. Una persona que ha sufrido de verdad sabe que la conexión humana, por más hermosa que sea, también puede ser un campo minado de decepciones, traiciones y pérdidas. Por eso, aunque en su corazón exista una sed inmensa de ser amado y comprendido, el miedo a las relaciones puede volverse un muro infranqueable, levantado a pulso después de cada caída. Este miedo no siempre se manifiesta de forma obvia. No es simplemente evitar amar o desconfiar de todos. A veces se disfraza de prudencia excesiva, de análisis interminable, de justificaciones racionales que frenan cada impulso de acercarse. La persona herida se vuelve experta en encontrar razones para no entregarse del todo, para no abrir las puertas de su mundo interior más de lo estrictamente necesario. Y si pese a todo, se atreve a amar, lo hace con una mano siempre tocando el pestillo, lista para cerrarse al primer signo de peligro. El problema es que el amor, en su esencia, exige vulnerabilidad. No hay forma de entregarse a otro sin exponer, en alguna medida, la propia fragilidad. Pero para quien ha sido roto antes, esa entrega se siente como una invitación a repetir antiguas heridas. No importa cuánto anhele la conexión, no importa cuánto confíe en la bondad del otro. El recuerdo de lo que podría salir mal tiñe cada latido de duda, cada promesa de temor. He visto personas maravillosas saboteando sus propios vínculos, alejándose justo cuando empezaban a ser vistas de verdad, huyendo al primer gesto de intimidad profunda. No porque no quisieran amar, sino porque amar representaba en su mente el riesgo intolerable de volver a sufrir como antes. Preferían la soledad conocida al abismo incierto del apego. La paradoja es dolorosa. El mismo miedo que las protege del dolor, también las condena a la soledad. Anhelan ser comprendidas, pero temen ser descubiertas. Buscan refugio en otros, pero temen que ese refugio se derrumbe. Viven atrapadas entre la necesidad de amor y el terror de la pérdida, entre la esperanza y el instinto de supervivencia. Superar este miedo no es cuestión de fuerza de voluntad ni de simples palabras de aliento. Es un proceso lento y tembloroso.
donde cada gesto de apertura se siente como caminar descalzo sobre un terreno incierto. Es atreverse a confiar, sabiendo que el dolor es un riesgo real, pero entendiendo también que la vida sin vínculos verdaderos es una forma más lenta y silenciosa de morir. Quien ha sufrido profundamente necesita reaprender, a su propio ritmo, que no todas las relaciones están destinadas a herir. Que a veces, abrir el corazón puede ser también el principio de una sanación que no se logra en soledad. Y que aunque el miedo nunca desaparezca del todo, el coraje de intentarlo es ya, en sí mismo, un acto de amor hacia uno mismo. Cuarto, el precio de ser el fuerte para todos. Hay un momento en la vida de quienes han sufrido intensamente en el que aprenden, a fuerza de necesidad, a ser el sostén de otros, a convertirse en ese pilar inquebrantable que nunca se permite quebrarse. Al principio, puede ser un rol asumido por amor, por lealtad, por sentido del deber. Pero con el tiempo, se convierte en una máscara difícil de quitar, una expectativa que todos asumen como natural y que ellos mismos, en silencio, sienten que no pueden traicionar. Ser el fuerte para todos implica vivir bajo el peso invisible de las necesidades ajenas. Implica callar el propio dolor para no preocupar a quienes se apoyan en uno. Implica ofrecer palabras de aliento cuando por dentro se siente el deseo inmenso de rendirse. Implica a veces sonreír mientras el alma grita en silencio. Esta fortaleza, admirada desde fuera, puede convertirse en una prisión interna donde los propios miedos, cansancios y tristezas no tienen espacio para ser reconocidos. El precio de sostener a todos es, muchas veces, la profunda soledad emocional. Porque mientras todos encuentran en esa persona un refugio seguro, rara vez se preguntan quién sostiene al que sostiene. Rara vez perciben el agotamiento detrás de la sonrisa serena, el dolor detrás de los consejos sabios, el temblor en las manos que tanto se esfuerzan por ser firmes. He conocido a quienes, tras años de ser el ancla para sus seres queridos, se miran al espejo y apenas se reconocen. Cargan una tristeza densa, casi sagrada, que nadie ve porque aprendieron a esconderla tan bien que hasta ellos mismos la olvidaron. Y cuando por fin caen, porque todos caemos, inevitablemente el mundo a su alrededor se tambalea, incapaz de entender que esa fortaleza también era vulnerable, que también necesitaba ser cuidada. Este precio, a menudo, no se paga de golpe. Se paga en pequeños sacrificios diarios, postergando necesidades propias, silenciando angustias, renunciando a pedir ayuda. Se paga en insomnios que nadie conoce, en lágrimas derramadas a escondidas, en una creciente sensación de vacío que la gratitud de los demás no logra llenar. Ser el fuerte para todos puede nacer de un acto de amor, pero mantenerse en ese rol para siempre es una forma de abandono hacia uno mismo. No es fortaleza real aquella que niega la propia humanidad, la propia fragilidad. La verdadera fuerza también sabe decir no puedo, también sabe pedir auxilio, también reconoce que no está destinada a cargar con el mundo entero. Reconstruirse implica entender que ser humano no es fallar, es simplemente ser. Que uno no necesita merecer amor a través del sacrificio constante, que no tiene que ser indispensable para ser digno. Que también merecemos descansar, caer, ser sostenidos, ser cuidados, sin la condición de ser siempre los salvadores de otros. Y solo cuando soltamos la necesidad de ser siempre el fuerte, empieza a nacer una nueva clase de fuerza, la que nace de ser auténticos, vulnerables, profundamente humanos. 5. Tu cuerpo recuerda lo que tú olvidaste. Hay heridas que la mente entierra bajo capas de olvido, estrategias de supervivencia que nos permiten seguir adelante cuando el peso del dolor sería insoportable de sostener conscientemente. Pero aunque el corazón y la razón quieran cerrar capítulos, el cuerpo guarda la memoria intacta, como un archivo silencioso que se activa en los momentos más inesperados. El temblor inexplicable ante una situación inocente, el nudo en la garganta frente a una palabra cualquiera, el cansancio abrumador que no responde a ninguna lógica. Todo eso son voces antiguas que el cuerpo sigue escuchando, aunque la mente haya decidido olvidar. Quienes han sufrido profundamente suelen llevar marcas invisibles en su fisiología. A veces son respiraciones contenidas, posturas tensas, miradas que huyen sin saber por qué. Otras veces son dolores crónicos, enfermedades autoinmunes, padecimientos cuyo origen médico parece difuso, pero cuya raíz hunde sus fibras en antiguas batallas emocionales no resueltas.
El cuerpo, en su sabiduría primitiva, entiende que lo que no se llora, lo que no se confronta, lo que no se libera, encuentra su salida a través de los músculos, de la piel, de los órganos. Recuerdo a una mujer que, tras años de dolor físico inexplicable, descubrió que su cuerpo había almacenado cada abandono, cada traición, cada noche en la que se obligó a ser fuerte para no desmoronarse. No lo sabía de forma consciente. Pero su espalda cargaba culpas ajenas, su estómago digería penas antiguas, sus manos temblaban cada vez que el miedo antiguo tocaba a su puerta, aunque ya no tuviera nombre. El cuerpo no olvida porque su propósito no es castigar, sino proteger. Es su forma de mantenernos alertas, de recordarnos que hay algo que aún necesita ser sanado, reconocido, abrazado con ternura. Pero cuando ignoramos esas señales, cuando seguimos exigiéndole a nuestro cuerpo que funcione como si no estuviera herido, lo empujamos a gritar cada vez más fuerte, hasta que el dolor se vuelve insoportable. Sanar implica aprender a escuchar de nuevo el lenguaje del cuerpo, a honrar sus memorias sin miedo, sin vergüenza. Significa abrazar el temblor en lugar de esconderlo, permitir que las lágrimas fluyan sin pedir permiso, tratar cada latido acelerado como un mensaje en lugar de una amenaza. Es un camino de paciencia, de humildad, de profunda compasión hacia uno mismo. Porque no somos solo lo que pensamos, somos también todo lo que hemos sentido, todo lo que hemos reprimido, todo lo que nuestro cuerpo guardó cuando no sabíamos cómo sobrevivir de otra manera. Y solo cuando nos atrevemos a descifrar ese lenguaje olvidado, empezamos de verdad a recuperar la libertad que un día dejamos atrás en nombre de la supervivencia. Sexto, la necesidad obsesiva de control. Cuando la vida te ha golpeado de maneras inesperadas, cuando has visto cómo todo lo que amabas podía desmoronarse en un instante, nace dentro de ti una urgencia casi irracional por controlar cada detalle, cada variable, cada posibilidad. No es un deseo de dominio ni una arrogancia oculta. Es el grito silencioso de quien ha conocido la vulnerabilidad más extrema y no quiere volver a pasar por esa intemperie brutal. La necesidad obsesiva de control no aparece de la noche a la mañana. Se gesta lentamente, como una estrategia de defensa, como una promesa desesperada de que, si logras prever todo, si mantienes todo en orden, entonces quizá esta vez el dolor no te tome por sorpresa. El problema es que esa ilusión de seguridad se vuelve una jaula invisible. La vida, rebelde por naturaleza, no se deja domesticar, y el intento constante de amarrarla a tus propias reglas termina desgastándote más de lo que te protege. Quien necesita controlar todo vive atrapado en una tensión permanente. No se permite relajarse del todo. No puede confiar plenamente en otros. Se convierte en el centinela de su propio destino, vigilando, anticipando, corrigiendo, como si su existencia dependiera de no cometer el más mínimo error. Pero esa vigilancia constante también roba la posibilidad de la sorpresa, de la espontaneidad, de los pequeños milagros que solo ocurren cuando uno se atreve a soltar. Conozco a quienes planean cada detalle de su vida como si escribieran un mapa para atravesar un territorio hostil. Cada decisión analizada hasta el agotamiento, cada conversación premeditada, cada emoción medida antes de ser expresada. Y aún así, a pesar de todo ese esfuerzo, sienten que algo siempre escapa, que la amenaza nunca desaparece del todo. El control, cuando nace del miedo, se convierte en una prisión silenciosa. Encierra no solo a quien lo ejerce, sino también a quienes intentan acercarse. Porque en un mundo donde todo debe ser predecible, no hay espacio para la imperfección, para la vulnerabilidad compartida, para el caos creativo que también es parte esencial de estar vivo. Aceptar que no todo puede ser controlado es una de las heridas más profundas para quien ha sufrido. Significa reconocer que la vida puede herir de nuevo, que no existen garantías, que el amor, la amistad, el éxito y la felicidad siempre implican riesgo. Pero también significa abrirse a la posibilidad de vivir de verdad, de sentir de verdad, de construir desde la confianza y no desde el temor. Sanar esa necesidad obsesiva no implica volverse imprudente o desinteresado. Implica encontrar un equilibrio donde la planificación y la entrega coexistan, donde la preparación no anule la aventura, donde la prudencia no mate la esperanza. Implica recordar que a pesar del dolor, la vida sigue siendo, en su esencia más profunda, un misterio que merece ser vivido, incluso con el corazón temblando de miedo. 7. El silencio como refugio. Hay silencios que nacen del cansancio,
otros del miedo. Pero el silencio que cultiva quien ha sufrido profundamente es distinto. Es un refugio cuidadosamente construido, piedra sobre piedra, palabra no dicha tras palabra no dicha, hasta formar un santuario interno donde el alma pueda esconderse del mundo exterior. No es que no quieran hablar, es que han aprendido que a veces hablar no salva, no cambia nada, y que el dolor, compartido con los oídos equivocados, puede incluso volverse más pesado. El silencio, para estas almas, es un acto de autoconservación. No porque no tengan historias que contar, sino porque han visto cómo sus verdades fueron ignoradas, minimizadas o traicionadas, cuando más necesitaban ser escuchadas. Y así, poco a poco, aprendieron que había más seguridad en callar que en exponerse, más fuerza en guardar sus pensamientos que en entregarlos a manos que no supieran sostenerlos. Este tipo de silencio no siempre es visible. A veces la persona ríe, conversa, trabaja, cumple con cada expectativa social, mientras su verdadero ser permanece replegado, inaccesible, protegido detrás de una muralla que pocos logran siquiera sospechar que existe. Viven entre nosotros como faros encendidos, guiando a otros, pero sin permitir que nadie se acerque demasiado a la costa de su propio dolor. He conocido miradas tan cargadas de historias no contadas que bastaba sostenerlas unos segundos para sentir todo el peso de lo no dicho. Personas que, al menor atisbo de verdadera conexión, desviaban la conversación, cambiaban el tema, no porque no quisieran ser vistas, sino porque no sabían si, una vez abiertas, serían capaces de volver a cerrarse sin romperse del todo. El silencio como refugio también puede volverse una cárcel. Porque al protegernos del dolor externo, también nos aislamos de los abrazos sinceros, de las manos que sí saben sostener, de las almas que, igual de heridas, saben escuchar con el corazón abierto. Nos encerramos creyendo que estamos seguros, pero olvidamos que el amor, la ternura y la comprensión solo pueden alcanzarnos si dejamos una rendija abierta por donde puedan entrar. Romper este silencio no es fácil ni inmediato. No se trata de hablar por hablar, de contar la propia historia a cualquiera. Se trata de reconocer cuando el silencio ya no nos protege, sino que nos asfixia. Se trata de encontrar, aunque sea una sola voz que merezca escuchar nuestra verdad, un solo corazón que merezca llevar, junto con nosotros, el peso compartido de lo vivido. El silencio seguirá siendo, a veces, un refugio necesario. Pero también podemos aprender que no todas las palabras conducen al dolor, que existen conversaciones capaces de sanar, y que en los momentos más oscuros, dejarse escuchar puede ser el primer paso para encontrar el camino de regreso a uno mismo. Octavo. El corazón blindado. Quienes han sufrido con intensidad, conocen de primera mano el vértigo de confiar y caer, de abrir el alma y ser heridos en lo más sagrado. No es extraño entonces que, tras cada traición, cada abandono, cada decepción profunda, el corazón comience a blindarse, como un mecanismo automático de defensa. No porque hayan dejado de sentir, sino porque han sentido tanto que ahora temen no sobrevivir a una herida más. El corazón blindado no deja de latir, pero late entre murallas gruesas. Ama, sí, pero a distancia. Se emociona, sí, pero con reservas. Sonríe, sí, pero mientras estudia cuidadosamente los movimientos de los otros, buscando señales de peligro, anticipando desengaños antes de que puedan concretarse. Para el ojo inexperto, estas personas pueden parecer frías, desconfiadas, incluso indiferentes. Pero quien mira más profundo sabe que esa frialdad es, en realidad, un grito silenciado de protección, un amor contenido que ya no sabe cómo fluir libremente, sin miedo a ser aniquilado. He visto corazones blindados reír en reuniones, acompañar a amigos en sus penas, ser el apoyo firme que todos buscan, y sin embargo, cuando llega la noche, enfrentarse a una soledad helada que ni toda su fortaleza externa puede calmar. Porque un corazón blindado no se salva del dolor, solo lo aplaza, lo transforma en una nostalgia amarga que pesa en el pecho sin nombre ni razón aparente. Vivir con el corazón blindado es, en el fondo, vivir a medias. Es renunciar, por miedo, a los momentos de conexión verdadera, esos en los que uno se siente visto, aceptado y amado en su desnudez más cruda. Es resignarse a una vida de vínculos superficiales, de afectos controlados,
de encuentros que nunca llegan a tocar las fibras más profundas del alma. Pero también es importante entender que nadie blinda su corazón porque quiere. Lo hacen porque un día la herida fue tan profunda que no encontraron otra manera de seguir caminando. Y en esa elección de protegerse, también hay una sabiduría dolorosa, un amor propio primitivo que, aunque imperfecto, buscó preservar lo que aún quedaba en pie. Sanar no implica arrancarse la armadura de golpe. No implica forzarse a confiar ciegamente ni exponerse sin precauciones. Implica, poco a poco, permitirse abrir pequeñas rendijas por donde vuelva a entrar la luz. Implica encontrar personas que entiendan que detrás del silencio hay una historia, que sepan esperar sin presionar, que puedan ofrecer un amor tan paciente que no asuste, tan firme que no hiera. Porque aunque el corazón se haya blindado por necesidad, en lo más hondo sigue deseando amar, sigue deseando ser tocado con ternura, sigue esperando, en secreto, que algún día pueda volver a latir sin miedo. 9. Su sentido agudo de la justicia. Cuando alguien ha atravesado el fuego del sufrimiento, su sensibilidad hacia la injusticia se agudiza de un modo casi visceral. No se trata de un idealismo inocente, ni de un deseo de imponer un orden perfecto al mundo. Es un eco profundo, nacido de haber vivido en carne propia el dolor de lo injusto, la humillación de ser tratado de manera cruel o indiferente, el peso de ver cómo la vida, tantas veces, no reparte su carga de manera equitativa. Ese sentido agudo de la justicia no es algo que pueda apagarse o ignorarse fácilmente. Se convierte en un instinto inmediato, una reacción natural frente a cualquier abuso de poder, cualquier acto de desprecio, cualquier situación en la que alguien vulnerable es herido o silenciado. La persona que ha sufrido no puede mirar hacia otro lado con facilidad. Siente cada acto de injusticia como una herida propia, como una deuda pendiente que de algún modo debe ser saldada. Este impulso puede manifestarse en pequeños gestos cotidianos, defendiendo a quien no puede defenderse, alzando la voz cuando otros callan, mostrando una lealtad feroz hacia aquellos que son menospreciados. Pero también puede volverse una fuente constante de frustración, de rabia contenida, de dolor silencioso. Porque quien siente tan profundamente la injusticia se enfrenta una y otra vez a la impotencia de no poder cambiarlo todo, de ver cómo la maldad, la indiferencia o la ignorancia siguen prosperando a pesar de sus esfuerzos. He conocido personas que, aún en su propio quebranto, se levantaban cada mañana con el firme propósito de no permitir que otros sufrieran lo que ellas sufrieron. Y aunque muchas veces el mundo no las reconocía, aunque sus batallas parecieran insignificantes ante la vastedad de la crueldad humana, su vida se llenaba de una dignidad silenciosa, de una fuerza inquebrantable que no necesitaba aplausos para ser verdadera. Pero vivir con un sentido agudo de la justicia también implica una carga. Implica sentir más intensamente la decepción, la traición, la corrupción de aquello que debería ser sagrado. Implica a veces vivir en constante tensión entre la esperanza y el desencanto. Implica enfrentarse al dolor de saber que la bondad no siempre triunfa, que la verdad no siempre vence, que el esfuerzo por hacer el bien a menudo no recibe recompensa. Aún así, estas almas persisten, no porque crean ingenuamente en finales felices, sino porque han entendido que luchar por la justicia, aunque sea en su escala más pequeña, es una forma de honrar el dolor que una vez les enseñó cuánto puede costar el silencio y la indiferencia. Han convertido su herida en brújula, su pasado en compromiso, su sensibilidad en una voz que, aunque tiemble, nunca se apaga del todo. Porque para quienes han sufrido profundamente, la justicia no es solo una idea, es una necesidad vital, es el testimonio silencioso de que, a pesar de todo, siguen creyendo en algo más grande que el dolor que un día los quebró. 10. La capacidad de ver lo invisible en otros. El dolor profundo concede, a su manera cruel, un tipo de visión que va más allá de lo evidente. Quien ha sufrido intensamente desarrolla una sensibilidad casi sobrenatural para detectar lo que otros esconden, para leer entre líneas, para ver las heridas detrás de las sonrisas y los miedos detrás de los silencios. No porque se proponga hacerlo, sino porque en algún momento de su vida necesitó, para sobrevivir, interpretar los matices más sutiles del comportamiento humano. Esta capacidad de ver lo invisible no siempre es bienvenida. Puede ser desconcertante, incluso dolorosa, percibir con tanta claridad lo que otros niegan o reprimen.
Quien la posee vive en un mundo donde nada es superficial, donde cada encuentro, cada conversación, está cargado de significados ocultos, de emociones no expresadas, de verdades a medio revelar. Y esa intensidad, aunque es un don, también puede ser una carga difícil de llevar. Recuerdo a un hombre que, en una reunión llena de risas y alegría, podía señalar con dolorosa exactitud quién estaba al borde del colapso, quién sonreía solo por compromiso, quién ocultaba un llanto contenido. No era una cuestión de intuición mística. Era la consecuencia inevitable de haber pasado tanto tiempo escondiendo su propio dolor, que se volvió incapaz de no reconocerlo en otros. Esta sensibilidad extrema les permite ofrecer consuelo de manera única. Saben cuándo acercarse y cuándo respetar el espacio ajeno. Saben cuándo una palabra puede salvar un corazón en silencio y cuándo el mejor regalo es simplemente estar presentes, sin exigir, sin preguntar, sin invadir. Su compañía se siente como un refugio natural, porque su sola presencia transmite esa comprensión que no necesita explicación. Pero ver lo invisible también significa cargar con la impotencia de no poder sanar todo lo que se percibe. Significa amar a personas que aún no pueden amarse a sí mismas, acompañar a quienes aún no saben pedir ayuda, y aceptar que no todas las heridas que se ven pueden ser curadas desde fuera. Para estas almas, vivir implica aprender a equilibrar su capacidad de ver con la sabiduría de no invadir, a respetar los procesos ajenos, aunque duelan, a ofrecer amor como un faro, no como una red que atrapa. Y también, muy especialmente, a no olvidar que su propia vulnerabilidad merece el mismo cuidado y compasión que prodigan a los demás. Porque quien puede ver lo invisible en otros, a menudo necesita ser recordado de que sus propias heridas también son dignas de ser vistas, sostenidas y amadas. Cada rasgo que hemos recorrido hoy no es una condena, sino un testimonio silencioso de todo lo que has superado. No eres la suma de tus heridas, sino la historia viva de tu capacidad para seguir adelante, aun cuando todo parecía perdido. Si algo de lo que has escuchado resonó en lo más profundo de tu ser, recuerda, no estás solo en este camino. Hay otros que, como tú, caminan con cicatrices invisibles y corazones que laten con una fuerza silenciosa, indestructible. Este espacio es para ti. Un refugio donde cada video busca abrazar tu alma, ofrecerte palabras que no solo entiendas con la mente, sino que sientas en el pecho como un bálsamo. Por eso, te invito a volver, a acompañarme en los próximos encuentros que seguirán desentrañando la belleza secreta que se oculta en las almas que han conocido el dolor y aún así eligen la vida. Si sientes que este viaje toca algo verdadero en ti, suscríbete, permanece cerca. Hay mucho más que compartir, muchas verdades que aún están esperando ser dichas, muchas heridas que merecen ser miradas no como debilidades, sino como señales de tu inquebrantable humanidad. Te espero en el próximo video. Hasta entonces, que tu silencio sea refugio, que tu fuerza siga naciendo de cada una de tus cicatrices.